Shalom. Bienvenidos todos, hermanos y amigos. Vamos a continuar hoy con la serie que hemos iniciado relativa a el reino milenial del Mesías y más tarde el reino del Padre también. Vamos a mostrar enseguida el documento para ir tratando el tema paso por paso. Primero, el punto número uno, el gobierno milenario del Mesías, es el tema general de hoy. Y el punto número uno nos habla de cuando el Mesías reúne a sus fieles en su venida, en su segunda venida. Primera Tesalonicenses 4, 15 al 18 dice, pues les decimos esto por palabra del Maestro, nosotros los que vivimos y que hayamos permanecido hasta la venida del Maestro, de ninguna manera procederemos a los que ya durmieron, eso quiere decir los que ya murieron. Como hemos dicho antes, es claro por este pasaje que el apóstol Pablo esperaba estar vivo cuando viniera el Mesías. Verso 16, porque el Maestro mismo descenderá del cielo con aclamación, con voz de príncipe, de los mensajeros y con trompeta poderosa. Quiere decir que no será un acontecimiento secreto ni en silencio. Y dice, y los muertos en el Mashiach resucitarán primero. O sea que el primer paso es resucitar los muertos en el Mashiach. Y entonces sigue diciendo, luego nosotros, los que vivimos y hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para salir al encuentro del Maestro en el aire. Y así siempre estaremos con el Maestro. Por lo tanto, consuélense unos a otros con estas palabras. En primer lugar, esto es lo que llaman en la cristiandad el rapto de la iglesia, ¿verdad? Pero en primer lugar, no es ningún rapto, porque la Biblia lo llama arrebatamiento. La palabra rapto significa varias cosas, ¿verdad? Pero la palabra más adecuada para ese acto es lo que dice acá en la escritura, en la Biblia. Salir al encuentro del Maestro y entonces dice que seremos arrebatados, no dice raptados, no dice secuestrados, sino arrebatados simplemente significa elevados. ¿Y a dónde seremos elevados? No, no dice ahí que seremos elevados hacia el cielo o hasta el cielo, sino a las nubes. Eso no es otra cosa que el encuentro del Mesías con la asamblea, la congregación o la iglesia, si usted prefiere ese título griego. Es la unión, es lo que llaman en otros pasajes la boda del Cordero. Es cuando se une el Cordero, que es el Mesías, con los suyos, ¿verdad? Que es lo que se llama la congregación, la asamblea. ¿Ok? Entonces, el punto número dos, ¿ve? Que de ahí, de ese momento en que se unen el pueblo del Mesías con el Mesías, el próximo paso es hacia abajo. No es hacia arriba para llevárselos al cielo, porque dice el profeta Zacarías, entonces vendrá Yahweh y hará guerra contra esas naciones como acostumbra guerrear en el día de batalla. En ese día posará sus pies. Claro, está ahí menciona Yahweh, pero es el Mesías que viene en representación del Padre Yahweh, ¿verdad? Entonces dice que en ese día posará sus pies en el monte de los olivos. O sea que de las nubes bajan a la tierra de Israel, el monte de los olivos. Dice cerca de Jerusalén, al oriente, y el monte de los olivos se dividirá en dos, de este a oeste, y una parte del monte se moverá hacia el norte y la otra hacia el sur, una inmensa llanura. Hemos visto ese verso antes también. Ok, y este próximo pasaje nos muestra que el reino será en la tierra, claramente, hermano. Revelación 5, 9 y 10 dice, ellos entonaban un cántico nuevo que decía, digno eres de tomar el rollo y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre has redimido para Yahweh, gente de toda raza, lengua, pueblo y nación. Tú los has constituido en un reino y sacerdotes para nuestro Elohim y reinarán sobre la tierra. Hermano, si lo quiere más claro, hay que mandarlo a hacer, como digo a veces jocosamente. Reinarán sobre la tierra, es sobre la tierra, en esta tierra que va a establecerse el reino milenario del Mesías con sus fieles. Hay mucho más que decir, pero vamos a ver poquito a poco en las distintas etapas de este tema. Punto 3.
se sienta en su trono para juzgar. Mateo 25, 31 al 33. Lo hemos leído antes también, pero hay que leerlo ahora otra vez en el contexto. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los mensajeros, o sea, ángeles, no usamos la palabra ángeles, que es una palabra griega, porque esa palabra significa mensajeros, así que la ponemos en español. Y todos los mensajeros con él. Entonces, no es 1000 años después, como dicen algunos, que estos temas, estos sucesos se realizarán después del milenio. No, es antes del milenio, al principio. Reinarán, dice, reunirán delante de él a todas las naciones. Esto va a ser el juicio de las naciones. No vamos a explicar todo con lujo de detalles, porque el tema sería muy largo, ¿verdad? Pero él reúne a las naciones y las divide en dos, los mansos a un lado y este, los suyos, mejor dicho, los mansos a la derecha y los impíos y perversos a la izquierda. Representados los mansos por las ovejas y representados los perversos por las cabras, ¿verdad? Eso está en ese pasaje más adelante. Él separará, sigue diciendo, los unos de los otros, como cuando el pastor separa a las ovejas de las cabras y pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Eso es una escena de juicio, ¿no? Eso no es una escena todavía de gobierno ni de reino. Empieza con un juicio, separando los buenos de los malos. ¿Y los buenos son los salvados? No, aquí no está hablando de los salvados. Los salvados ya están con él. Los salvados son los que serán elevados, tanto resucitados como transformados, elevados a las nubes, a encontrarse con el Maestro en las nubes, antes de bajar a Jerusalén. ¿Ve? Por lo tanto, esta separación es entre los malos que son puestos a la izquierda y los buenos que son puestos a la derecha, gente de las naciones. Los salvados ya estarán con el Mesías, que son, él lo llama mis hermanos más pequeños. Aunque no vamos a explicar todo este pasaje en toda su plenitud, porque lo hemos hecho ya antes, pero esa es la esencia de la enseñanza de este pasaje. El punto 4, 5. En ese momento Satán es echado al abismo, ¿ok? Atado. Vamos a leerlo. Revelación 21 al 3 dice, vi un mensajero que bajaba del cielo y que tenía en su mano la llave del abismo y una gran cadena. Claro, todo esto, la llave del abismo y la cadena son cosas simbólicas y las vamos a explicar en uno de los próximos temas. Verso 2. Él prendió al dragón, a aquella serpiente antigua, quien es el acusador y el Satán, son dos de esos títulos del enemigo, y lo ató por ¿cuánto? Por 1000 años. Entonces, no solamente lo ató, ¿verdad? Todo eso es como quien dice, una visión, ¿verdad? Lo ató por 1000 años y luego dice, y lo arrojó al abismo. ¿Qué es el abismo? Lo vamos a explicar después. Y lo cerró y lo selló sobre él para que no engañara más a las naciones. Quiere decir que después de todo estos sucesos, todavía están las naciones en la tierra, hasta que se cumplieran los 1000 años. ¿Eh? Después de esto, los 1000 años son el periodo de reinado del Mesías sobre la tierra. Dice que después de esto es necesario que lo desaten por un poco de tiempo, un tiempo breve, ya después del milenio. Ve que en esta narración da un salto del principio al final del milenio, pero vamos a ir explicando otras cosas que suceden antes del fin del milenio, obviamente. Punto 6. Él reina con sus santos sobre la tierra. Aquí está la esencia del tema de hoy. Revelación 5, no 10, dice, ellos entonaban un cántico nuevo que decía, digno eres de tomar el rollo y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre has redimido para Yahweh gente de toda raza, lengua, pueblo y nación. Tú los has constituido en un reino y sacerdotes para nuestro Elohim y reinarán sobre la tierra. Lo habíamos leído antes, ¿verdad? Pero ahora es que sucede, en este punto de tiempo, es que sucede esto. El punto 7, el Mesías gobierna entre sus enemigos. Es el que va, ese reino milenario, durante ese reino milenario.
todavía va a existir un enemigo y es la naturaleza humana caída de las personas que van a estar ahí. Salmo 110, 2 y 6 dice, Yahweh enviará desde Sión tu poderoso cetro, hablándole, esto está hablando del Mesías en profecía, domina en medio de tus enemigos, ejecutará juicio sobre las naciones, amontonando cadáveres, aplastando cabezas a todo lo ancho. Este es un mensaje, un lenguaje, digamos, en cierto modo simbólico, ¿verdad? No es que se va a dar una matanza así cruda como aparenta ese lenguaje, ¿verdad? Sino que van a ser, al ser separados los impíos, los perversos, los corruptos, de los mansos que van a quedarse en la tierra para sobre quienes van a gobernar los santos, pues será una destrucción, pero no necesariamente una destrucción así tan bárbara como se describe ahí, ¿verdad? El Mesías tiene el poder de matar a las personas con el espíritu de su boca, es lo que dice en otro pasaje que hará, que los destruirá con el espíritu de su boca, con su palabra. No necesita una matanza a espada, literalmente, ¿verdad? Sino que su palabra es la que eliminará a todos los impíos de la tierra. Ahora, en el punto 8 aprendemos que el periodo milenial será un proceso de sujeción. Primera de Corintios 15 22 al 26 presten atención a este lenguaje. Porque así como en Adán todos mueren, así también en el Mashiach todos serán vivificados, pero cada uno en su orden. El Mashiach, las primicias, eso sucedió ya en el siglo I, ¿verdad? Luego los que son del Masías en su venida. Entonces, dando un poco hacia atrás en el tiempo, obviamente, al unir pasajes con unos con otros, pues no se puede mantener en una línea perfecta de tiempo. Verso 24. Después el fin. Un resumen otra vez. Después el fin, cuando Él entregue el reino al Elohim y Padre, después del milenio, el final del milenio. Cuando haya anulado ya todo principado, autoridad y poder, porque es necesario que Él reine hasta poner a todos sus enemigos bajo sus pies. Y el último enemigo que será destruido es la muerte. Este pasaje nos da a entender que ese proceso de eliminación de los impíos no será necesariamente algo instantáneo como que sucede en un día. No necesariamente, es más bien un proceso en el que se va poniendo en sujeción a las personas buenas, mientras que se van eliminando a las personas perversas, corruptas, impías, ¿verdad? Como hemos dicho tantas veces. Así que será un proceso, estamos hablando del proceso, el reino milenial, el periodo ese milenial, el periodo de 1000 años será todo un proceso, en parte de sujeción, que es lo que estamos tocando en este punto. Pero hay otra parte. Será un proceso también de reeducación para las naciones. ¿Ok? Vamos a ver en Isaías 66, 19, dice, pondré una señal entre ellos y enviaré de ellos sobrevivientes a las naciones, misioneros, a Tarsish, a Pul, a Lud, esas son naciones que existían en aquel tiempo que entese el arco a Tubal, a Yahuán, que es en este caso Yaván o Yahuán es Grecia, y a las costas lejanas que nunca han oído mi nombre ni han contemplado mi gloria, ellos declararán mi gloria entre las naciones. Ahí está. El periodo de 1000 años, por lo menos una parte del periodo de 1000 años del gobierno de Mesías, será como quien dice una campaña de, como se dice ahora, ¿verdad? De evangelización, de proclamación, en este caso, del Mesías. Declararán la gloria del Mesías entre las naciones. ¿Ok? En otras palabras, será un proceso de reeducación de los mansos. Ya esto se refiere a los mansos. Después de destruir y eliminar a los perversos y impíos de la tierra, que son los que están representados por las cabras, en el pasaje de Mateo 25, 31 en adelante, ustedes conocen ese pasaje y pueden releerlo para que lo tengan más claro.
Entonces quedan los mansos, después de destruir a los perversos, a los cabritos, quedan solamente las ovejas, o las personas representadas por ovejas, que son los mansos y humildes de la tierra. ¿Conocen al Mesías? No. Y si usted lee ese pasaje, Mateo 25 completo, se dará cuenta por qué. Ellos no conocen al Mesías. Está hablando de personas de todas las naciones que no conocen al Mesías. Y este periodo inicial del milenio, será precisamente un periodo de reeducación. Por primera vez oirán la verdad naciones de todas las tribus de la tierra, personas de todas las tribus de la tierra. Y habrá quienes le enseñen que son los santos que estarán como el Mesías ya, gobernando, los que van a gobernar sobre las naciones, son los que serán los maestros que reeducarán a las naciones, a los mansos de las naciones que entren al reino, porque simplemente son personas que no tuvieron la oportunidad de conocer al Mesías, de conocer la verdad. Y entonces es ahí, durante el periodo milenial, que serán reeducados. ¿Quiere decir que ya son salvos? No. Ellos serán salvos cuando tomen su decisión final, después de haber sido educados en la verdad, en la Torá, en el Evangelio, en toda la enseñanza de las Sagradas Escrituras. Entonces habrá, bueno, pero me estoy adelantando, habrá otro juicio al final. El punto 10. El lapso de vida, en ese periodo milenial, el lapso de vida se va a alargar grandemente. En Isaías 65:20 dice, no habrá allí más bebés que vivan pocos días, ni viejos que no completen sus días. El que muera a los 100 años se considerará que murió joven, y el que no llegue a los 100 años se considerará maldito. Quiere decir, hermanos, que todavía habrá muerte en ese periodo, especialmente al principio. Eso es lo que dice, no habrá allí bebés que vivan pocos días, o sea que todos los bebés, todos los niños, vivirán prácticamente, si no 1000 años, casi 1000 años, ¿ok? Se volverá al periodo aquel de antes del diluvio, ¿se acuerdan? Por lo que dice la escritura, que la gente duraba 200, 300, 500 años, 600. Matusalem, duró 969 años. En aquel tiempo, antes del diluvio. Eso se va a repetir, hermano, en este periodo milenial. Y dice que habrá quienes mueren a los 100 años. ¿Por qué? El que muera de 100 años es como decir que murió jovencito. Es porque se habrá revelado. Y que hay posibilidad de rebelarse también contra el reino. ¿Ok? Porque fíjese lo que dice al final, el que no llegue a los 100 años se considerará maldito. O sea que tendrá la maldición de morir antes de cumplir un periodo, el supuesto periodo de 100 años o de 800 años o lo que sea, ¿verdad? Que durarán muchas personas, eh, quizá la mayoría de los que entren al reino durarán cerca de 1000 años, si no los 1000 años, pero sí cerca. Por lo tanto, este pasaje nos muestra que habrá personas que por rebelarse por alguna causa morirán jóvenes, de 100 años si acaso. El que muera de 100 años es porque estará maldito. ¿Y por qué estará maldito? Porque se habrá rebelado, ¿verdad? Algo pasará que se rebelará contra el gobierno, entonces serán eliminados esas personas. Ok, en el punto 11 aprendemos que habrá nacimientos de niños durante el milenio. En Isaías 65, 23 dice, no se esforzarán en vano, ni darán a luz hijos para el terror. Otras versiones dicen para maldición, sino que serán un pueblo bendito de Yahweh y su linaje permanecerá con ellos. El lenguaje de ese pasaje es inequívoco. Quiere decir que habrá nacimientos de niños. Por lo tanto, habrá matrimonios como es ahora. Solo que no parirán para maldición o para terror, como dice la escritura, ¿verdad? Sino que darán a luz para bendición y serán un pueblo bendito de Yahweh.
ese será un periodo del disfrute de las más grandes bendiciones que la humanidad puede imaginar, hermanos. Como dijo Pablo en otro pasaje, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni subió al pensamiento humano, son las cosas que tiene el Padre preparadas para nosotros. No podemos más que imaginar un poco cómo será ese periodo milenial de restauración de todas las cosas. También esa es otra frase que se usa en el libro de los Hechos, hablando de la restauración de todas las cosas. Ese es el periodo milenial, en que todas las cosas serán restauradas. Y hay algo más, habrá trabajo para todo el mundo. Isaías 65, 21 al 22 dice, edificarán casas y habitarán en ellas. ¿Cómo se cumplirá esto en el cielo? Aquellos que creen que este periodo milenial se va a pasar en el cielo. Nada que ver, hermanos. Eso es aquí, si no, no se puede cumplir esto. Edificarán casas y habitarán en ellas. Plantarán viñas y comerán de su fruto. No edificarán para que otro habite, como sucede ahora, ni plantarán para que otro coma, porque tan larga como la vida de los árboles, mire bien, será la vida de mi pueblo. ¿Cuánto duran los árboles? Sigue diciendo, mis escogidos durarán más que las obras de sus manos. Un árbol puede durar 100 años algunos, otros pueden durar 500 años, otros pueden durar 1000 años. Eso dependerá de muchas cosas, ¿verdad? Pero con las condiciones restauradas de este planeta durante el milenio, es fácil que todos los árboles duren 1000 años, por ejemplo, para poner un número. Pero lo interesante no es cuánto duran los árboles. Dice ahí que tan larga como la vida de los árboles, es una comparación que él hace, será la vida de mi pueblo. Quiere decir que el lapso de vida de la raza humana será extendido ampliamente, ampliamente. Y dice que sus escogidos durarán más que las obras de sus manos. Interesante, hermano, qué lindo. Un periodo de no solamente de restauración de todas las cosas físicas, sino también de restauración del poder de vida que hay dentro, como quien dice, del ser humano, que podrá vivir centenares de años, muchos centenares de años. En el punto 13 nos enseña que todos serán regenerados. Miren, Isaías 65, 23 al 25, leemos, no se esforzarán en vano, ni darán a luz hijos para el terror, sino que serán un pueblo bendito de Yahweh, y su linaje permanecerá con ellos. Antes que oren, yo responderé. Esa es la promesa del Padre. Mientras estén hablando, yo les contestaré. El lobo y el cordero pastarán juntos, y el león comerá paja como el buey, y la serpiente se alimentará de polvo. No se hará nada malo, ni perverso en todo mi santo monte, ha dicho Yahweh. Recuerden, hermanos, que lo hemos dicho antes muchas veces, que casi siempre que habla en la Escritura, en la Biblia, de un monte, eso es un símbolo de un reino, de un gobierno, ¿ok? Aquí lo que está diciendo es que durante el gobierno del Mesías, nada malo ni perverso sucederá en su reino. Y eso lo ha dicho Yahweh, el Todopoderoso. Así que este pasaje nos muestra que en todos sentidos la vida humana en este planeta será regenerada. Incluso los animales serán regenerados, ¿verdad? De alguna manera será modificada su naturaleza para que no haya animales salvajes. Eso lo dice ahí, el lobo y el cordero pastarán juntos y el león comerá paja como el buey, ¿verdad? Eso es un lenguaje que no necesariamente hay que tomarlo de manera estrictamente literal, como decir, bueno, ¿cómo el león va a comer paja? Bueno, eso es una manera de decir, ¿verdad? Que serán vegetarianos, que aún los animales dejarán de pelearse para poder sobrevivir y de matar a otros animales para poder sobrevivir, sino que todos vivirán de alguna manera. No podemos explicar en este momento cómo, ¿verdad? Pero él sabe, él sabrá, el Padre y el Mesías que estará reinando, sabrá qué y cómo hacerlo para que los animales se vuelvan mansos como un perrito, ¿verdad? Que uno cría en su casa, totalmente manso.
Bueno, habrá niños de todas las edades. En Isaías 11, 5 a 9 nos enseña esto. Vamos a leer. La justicia será el cinturón de sus lomos, hablando del Mesías, y la fidelidad el ceñidor de su cintura. Eso es otro lenguaje metafórico. El lobo habitará con el cordero y el leopardo se recostará con el cabrito, ¿ve? No se lo comerá. El ternero, la bestia de presa y el engordado juntos, y un niño pequeño los conducirá. Verso 7. La vaca y la osa pasarán, sus crías se recostarán juntas, y el león comerá paja como el buey. Un niño de pecho jugará con la cueva de la cobra, y un recién destetado extenderá su mano sobre el escondrijo de la víbora. Nada malo o vil se hará en todo mi monte sagrado, o sea, en todo mi reino, porque la tierra estará llena de devoción a Yahweh, como las aguas cubren el mar. A ese es el fin de las religiones, hermanos. El reino milenial será el fin de las religiones como las conocemos ahora. O sea, ese montón de sectas que existen actualmente, ¿verdad? Por las distintas ideologías, distintas maneras de pensar, distintos entendimientos de las personas, es lo que produce, ¿verdad? Tantas sectas y grupos religiosos de todas clases. Eso se va a eliminar. Qué bendición. Ya eso nada más es una bendición. ¿Mm? ¿Por qué? Porque la tierra estará llena de devoción a Yahweh. Solo habrá adoración a Yahweh. Eso es lo que dice ahí. Y no habrá otra cosa que no sea la adoración de Yahweh, será según está establecida en su palabra, la Torá y la Biblia en general, pero también quizá habrá otras revelaciones futuras, ¿verdad? Durante ese periodo, otras revelaciones quizá más profundas, más amplias de toda la voluntad del Padre. Ok, en el punto 5 tenemos que habrá, sin embargo, al final una rebelión. Vamos a leer Revelación 27 al 10. Cuando se cumplan los 1000 años, ya esto es al final del milenio, al Satán lo soltarán de su prisión. ¿Cuál es la prisión? No voy a entrar ahora en eso porque próximamente voy a presentar un tema completo sobre ese punto nada más. Verso 8. Y saldrá para engañar a las naciones que están sobre los 4 puntos cardinales de la tierra, a Gog y a Magog, que son símbolos, ¿verdad? Quieren decir toda la tierra, a fin de congregarlos para la batalla. O sea que al Satán salir de su prisión, saldrá y engañará a algunos de esos que están en la tierra, que han sido mansos y humildes, pero que él los engañará, como sucede ahora mismo. ¿Ok? El número de ellos es como la arena del mar. Eso es una hipérbole. No necesariamente quiere decir que todos van a ser engañados, sino que habrá un número bastante grande de engañados. Y verso 9, y subieron sobre lo ancho de la tierra y rodearon el campamento de los santos. Fíjense que nada de esto se puede dar en un milenio en el cielo, como dicen algunos. Rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. ¿Cuál es la ciudad amada? Jerusalén. Esto es algo que se va a dar en Jerusalén, alrededor de Jerusalén. Y dice, pero acuérdense que esto es una visión que está teniendo el profeta, en este caso Juan, ¿verdad? Es una visión. Y él describe lo que vio ahí como si fuera una película en esa visión. Bajó fuego del cielo y los devoró. O sea que esa rebelión final, al final del milenio, que será algo parcial, no es que todo el mundo se va a rebelar, sino un número de personas, pues otra vez cae fuego del cielo y los devora. Dice ahí, verso 10 dice, y el acusador que los engañaba, al acusador que los engañaba, lo lanzaron al lago de fuego y azufre, ¿ok? Donde también estaban la bestia y el falso profeta, y los atormentarán día y noche por los siglos de los siglos. Después vamos a ver en otro pasaje que ese lago de fuego no es tampoco una cosa literal, que ellos van a estar ahí ardiendo toda la eternidad en un fuego literal, no, no, eso es, lo dice la Escritura, y ese lago de fuego es la muerte segunda. Quiere decir que
Lo que pasa al ellos ser destruidos es que jamás volverán a resucitar. La muerte segunda es el lago de fuego. Por eso ahí dice que los atormentarán día y noche por siglos de siglos. Eso quiere decir que estarán muertos por los siglos de los siglos, para siempre. Pero vamos a ver en el punto 16, el juicio final y la destrucción final. Aquí está. Revelación 20, 11 al 15. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado sobre él, de cuya presencia huyeron la tierra y el cielo. Ves que este es un lenguaje simbólico, altamente simbólico. Como que huyeron la tierra y el cielo. Pues eso es un símbolo, ¿verdad? Y ningún lugar se halló para ellos. Vi también a los muertos, grandes y pequeños, que estaban de pie delante del trono y se abrieron los libros. Esto es una escena de juicio al final del milenio. Y se abrió otro libro que es el libro de la vida. Y juzgaron a los muertos a base de las cosas escritas en los libros, de acuerdo a sus obras. Verso 3. Y el mar entregó los muertos que estaban en él. Se llevaron la resurrección al final. Y la muerte y la fosa entregaron los muertos que estaban en ellas. Y los juzgaron a cada uno según sus obras. Ahí está. Acuérdense que esto sucede ante el trono blanco, en el verso 11, y el que estaba sentado sobre él es el Padre. ¿Ok? Dice, y la muerte y la fosa fueron lanzados al lago de fuego. ¿Qué es el lago de fuego? Esta es la muerte segunda, el lago de fuego. Y al que no se halló inscrito en el libro de la vida, lo lanzaron al lago de fuego. Entonces, ¿cómo me va a decir usted que literalmente esas personas van a estar ardiendo toda la vida, toda la eternidad, sin morir? Eso es imposible. Eso es contradictorio totalmente con lo que enseña la Escritura. Porque fíjese el lenguaje sencillo aquí. Dice, esta y la muerte y la fosa. ¿Qué es la muerte? La muerte no es una persona. La muerte no es igual que la fosa, ¿verdad? La fosa, donde entierran a los muertos. No son personas. Sin embargo, dice ahí que incluso la muerte y la fosa las lanzaron al lago de fuego. Pero luego aclara qué cosa es el lago de fuego. Esta es la muerte segunda, el lago de fuego. O sea que el lago de fuego no es necesariamente como lo describen o imaginan muchas personas, un lago literal de fuego, sino que es la muerte misma. Se le llama el lago de fuego. Y ahí más claro no puede estar. Esta es la muerte segunda, el lago de fuego. Entonces, si es muerte, no puede ser vida eterna. Porque según muchos cristianos, si los que van a ser echados al lago de fuego, pues van a arder ahí para siempre, por toda la eternidad. Válgame, hermano, qué cosa terrible, eso es imposible. Entonces tendrán vida eterna también, solamente que sufriendo en un lago de fuego. La vida eterna solamente será para los santos, los rescatados, los salvados, tendrán vida eterna, nadie más tendrá vida eterna, ¿ok? Incluso dice ahí, el que no se haya escrito en el libro de la vida, lo lanzaron al lago de fuego. Pero ya, si ustedes captan el verdadero mensaje de ese pasaje, verán que el lago de fuego es un símbolo de la muerte segunda, de la cual no hay resurrección. Por eso es que su efecto es permanente, para siempre. ¿Cuál efecto? El efecto de estar muertos, de dejar de existir. ¿Ok? Ahora, el punto 17, el Hijo, más tarde, al final del milenio, después que suceda ese juicio final, estamos resumiendo a grandes rasgos, hermanos, no podemos entrar en todos los detalles de cada sección, ¿verdad? De hecho, en YouTube tenemos tres videos completamente sobre este tema. Lo que hacemos ahora es repasando, y allá tenemos más detalles en esos otros videos. Se llama El Reino parte uno, el reino parte 2 y el reino parte 3. Ahora aquí dice, pero cada uno en su orden, que el Mashiach, las primicias, luego los que son del Mashiach en su venida. Estamos repasando. Después el fin,
cuando él entregue el reino al Elohim y Padre, cuando haya anulado ya todo principado, autoridad y poder, ¿ve? Después que el Mesías reina por 1000 años, le entrega el reino al Padre. Verso 25. Porque es necesario que él reine hasta poner a todos sus enemigos bajo sus pies. El último enemigo que será destruido es la muerte. Ahí está. Porque ha sujetado todas las cosas debajo de sus pies. Pero cuando dice todas las cosas están sujetas a él, claramente está exceptuando a aquel que le sujetó todas las cosas. O sea que todo será sujeto al Mesías menos el Padre, obviamente. Entonces el Hijo mismo también se sujetará a aquel que le sujetó todas las cosas para que Yahweh, ese es el Padre, sea el todo en todos. Ahí está. Esa es la culminación del plan de salvación, la culminación de la historia de este mundo. Cuando el mismo Hijo, después de haber gobernado por 1000 años, sujetando todas las cosas bajo sus pies, él mismo se sujetará. Este es el lenguaje de Pablo, primera de Corintios. Él mismo se sujetará al Padre. Y el Padre entonces, Yahweh, será todo en todos. Quiere decir que finalmente el Padre gobernará el universo. Hermanos, tenemos un privilegio grande aquí, los seres humanos. En ese tiempo, cuando llegue ese tiempo, el Padre mismo, el Todopoderoso Creador del universo, pondrá su gobierno en este planeta. ¿Dónde está ahora puesto el trono? Vamos a decir, el trono, el reino, el gobierno del Padre, creador del universo. Bueno, no lo sabemos con certeza, ¿verdad? En algún lugar, la tradición judía lo llama el chapón. Otro día hablamos de ese tema. Pero de ahí en adelante, el gobierno del Padre, y cuando usted lee Apocalipsis 20, 21, ahí está más claramente, baja la Nueva Jerusalén y el Padre está ahí. Y ese será el centro del gobierno universal de ahí en adelante, porque se habrá eliminado el pecado, la maldad, todo lo malo, y entonces será todo hecho nuevo. Dice el punto 18, Yahweh renueva toda la tierra. Entonces ahí es que se renueva la tierra. Revelación 21:1 dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, el mar ya no existe más. O sea que no es otro planeta, es este planeta, esta que llamamos tierra, la tierra, Aretz en hebreo, será renovada, restaurada para ser la sede del gobierno universal, ya no el gobierno de este mundo solamente, el gobierno universal. Todo el universo será gobernado desde ese lugar renovado, porque ahí estará la presencia del creador del universo. ¿Ok? Al verso 19, o sea, punto 19, la nueva Jerusalén en ese momento baja del cielo. Revelación 21:2 dice, y a la santa ciudad, la nueva Jerusalén, es el nombre original de Jerusalén, la vi descender del cielo de parte de Yahweh, preparada como una novia adornada para su esposo. O sea que en esta visión, porque todo eso que estamos describiendo, lo vio este profeta Johanán en visión. O sea, no es que son cosas que existen ahora, sino él está hablando de cosas que existirán en el futuro. Pero a él se le presentaron en visión. Y ahí fue que dice que él vio la santa ciudad, Jerusalén, la nueva Jerusalén, que descenderá del cielo. Y por ahí, si usted lee ese capítulo 21 completo, 20, 21 y 22, ahí tiene todos los detalles de la visión del futuro que tuvo Johanán o Juan. Dice el punto 20, Yahweh mora con su pueblo según Revelación 21, 3 al 5. Dice, oí una gran voz que procedía del trono de Yahweh que estaría en ese momento en la tierra, diciendo, esta es la morada de Yahweh con los hombres
y él habitará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Yahweh mismo estará con ellos como su Elohim, su poderoso. Y Elohim enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. No habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque todas las primeras cosas ya pasaron. El que estaba, verso 5, el que estaba sentado en el trono, ese es el Padre, dijo, miren, yo hago nuevas todas las cosas. Y dijo, escribe, le dijo a Juan, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y con eso concluimos el estudio de hoy respecto a el milenio, aunque siempre digo, tengo que decir que esto es nada más que un pedacito del tema. O sea que hay muchos detalles más que pudiéramos tratar y explicar y preguntas que contestar, pero obviamente pues es imposible hacerlo en un solo tema. Por eso les invito a los hermanos que están escuchando y viéndome en este momento que busquen aquí en la sala de YouTube, o sea, el canal de YouTube que se llama Escuela Hebraica. Busquen por ahí, no sé cómo, yo mismo no sé cómo hacerlo, pero ustedes lo sabrán quizá, o si no lo aprenderán. Busquen esos tres videos que se titulan El Reino, parte uno, El Reino, parte 2 y El Reino, parte 3. Ahí explicamos con más detalle todo esto que hemos tocado hoy. Pero, bueno, y quizás hay más todavía que ni hemos explicado antes ni hoy, pero bueno, podríamos también desarrollar algunos otros pasajes, digo, algunos otros estudios basados en contestar preguntas específicas, ¿verdad? Creo que sí, eso lo podemos hacer por contestar preguntas específicas, tratar de contestar preguntas específicas relativo al tema de acuerdo a otros pasajes de las Sagradas Escrituras. Bueno, pues con esto me despido de mis queridos oyentes. Espero que nos veamos otra vez la próxima semana. Hasta entonces, que el Padre Celestial los bendiga y los proteja a todos. Shalom.